Nuestro tema para este día es una luz para los gentiles y vamos a descubrir que Dios siempre ha tenido un propósito con su pueblo en esta tierra y que no ha dejado este mundo librado al mal. Por mucho que, como hemos aprendido no solamente esta semana y en otras lecciones anteriores, el mal parece que a veces es avasallador y de hecho puede llegar a afectarnos grandemente, Dios está trabajando siempre para contrarrestar todos los efectos del mal. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de este día. Te damos gracias, querido Padre, por lo que nos muestras en tu palabra. Pero lo que hoy queremos aprender es a ponernos en el lugar donde tú quieres que seamos luz para los demás, a cumplir con la misión a la que has llamado a todos aquellos que abrazan tu nombre. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, desde que Dios llamó a Abraham y luego sacó a Israel de Egipto y luego ya en el Nuevo Testamento Jesús comisionó a su iglesia, Dios siempre ha estado obrando para revertir los efectos del mal y de los gobiernos de este mundo, y me gustaría justamente a partir de ahí hablar sobre la misión que Dios esperaba que el pueblo de Israel, comenzando con ellos, cumpliera, siendo que el desarrollo de las naciones mostraba ese deseo humano que se ha tocado ya, nuestro pastor nos lo ha explicado esta semana, de ponernos sobre los demás e incluso sobre Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios al final al llamar a una familia, la de Abraham, y a una nación al liberarla de Egipto? Bueno, totalmente tenemos en esta lección siempre el plan de Dios. El plan de Dios se va a cumplir. Satanás puede tratar de estorbarlo y, como usted bien lo mencionaba, el plan de Dios es restaurar lo que las naciones han roto. Dios desea que aquellas personas que han experimentado todo tipo de problemas, de fracasos en su vida, puedan lograr regresar al plan ideal que Él tenía. Pero Amén. para eso, su pueblo debía ser bendecido para poder bendecir a otras personas, experimentar en primer lugar el contacto con Dios, de tal manera que ellos pudieran iluminar a las otras naciones con su luz. Entonces, de ahí que Dios ha tenido siempre un pueblo, un grupo de personas, y estas personas, aunque no son siempre bien comprendidos, sin embargo son la esperanza del mundo. Amén. Son la razón por la que el mundo todavía existe y todavía está aquí. A veces nosotros no nos damos cuenta y la sociedad puede pensar, esa iglesia cristiana, esos cristianos, sí, esos que oran, pueden pensar que se pierden de los placeres, nos perdemos los placeres de este mundo. Yo no digo que en sí hay cosas placenteras que no son buenas, o que son buenas, digo más bien, porque Dios mismo creó eso, pero el problema es que el mundo se va solo tras los placeres, no importa cómo se obtienen, y ahí está la dificultad. Pero sabe que la razón por la que el mundo todavía está vigente, por la que todavía hay vida en este planeta, es por ese grupo de personas que tiene Dios, así como tuvo al pueblo de Israel, para iluminar, para alumbrar a todas las demás naciones y llevarlos a un verdadero conocimiento de Dios. Recordemos que Satanás siempre trató de engañar, de confundir con ese mismo espíritu que trajo del cielo, lo trajo aquí a la tierra, Eva la engañó, y él ha estado confundiendo a las naciones, a tal punto que se habla de confusión, de Babel, Babilonia, y Dios hace un llamado ahora para que los seres humanos puedan escuchar su voz y puedan salir de esa confusión. Pero alguien tiene que ir. ¿Quién va a ir? Bueno, el pueblo de Dios. En aquel tiempo, el pueblo de Israel, ahora la iglesia cristiana. Y me gustaría, pastor, porque es un hecho cuando leemos la historia sagrada, que el pueblo de Dios tristemente no cumplió con esta misión, no siempre la cumplió, tal vez hubo un momento ahí de la edad dorada, podríamos decir, bajo los reinados de David, Salomón, porque cuando reinó Salomón hubo una gran atracción de las naciones hacia Israel. La reina de Sabá es un ejemplo de que llegó a conocer por qué que la nación de Israel crecía,
Pero lamentablemente la historia sagrada no siempre fue así y la mayoría de las veces fracasaron en este propósito. Pero en este sentido, pastor, me gustaría hacer una consulta, una pregunta sobre un comentario que hace la cartilla, porque me gustó. Dios, que no renuncia a sus planes, lleva al exilio al pueblo de Judá, al reino de Judá, a Babilonia, y ahí un gobernante poderoso como Nabucodonosor se encuentra con Cristo. ¿Qué nos dice eso sobre cuál siempre fue la intención de Dios con el pueblo de Israel y que se cumplió incluso en el exilio? Bueno, los planes de Dios no conocen derrota, no conocen premura ni demora, o sea, no van antes ni después, sino en el momento que tiene que llegar. Dios trabaja con el ser humano y efectivamente en el momento que el pueblo de Israel pensó que ya se iba a extinguir, que ya había fracasado todo, ahí Dios tuvo testigos, personas notables se pararon de parte de lo correcto, testificaron de Dios. Por ejemplo, por eso tenemos el libro de Daniel, sí, uno de los libros que nos informa cómo incluso este ciudadano hebreo llegó a ser más sabio entre los sabios y llegó a destacarse en puestos de gran importancia en reinos seculares. No estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando en un reino secular. Daniel y sus amigos también llegaron a destacarse y ellos llevaron el conocimiento de Dios a incluso a los reyes, llevaron el conocimiento de Dios incluso a los reyes en esa época, y estos cumplieron también cierto papel en el plan de Dios, a tal punto que Dios a uno de ellos le llama a Ciro, mi pastor. ¿Por qué? Porque él iba a permitir esa liberación del pueblo de Dios que había estado cautivo. O sea, Dios nunca dejó, el mundo nunca ha estado en una oscuridad total. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Siempre Dios ha tenido sus testigos. A veces su pueblo como un colectivo, a veces tiene las enseñanzas, mas no la práctica, que ese es un problema. Pero Dios siempre tiene personas fieles. Dios siempre tiene personas fieles, aunque Él está guiando a su pueblo, pero hay personas fieles que se encargan de permanecer y perseverar en la verdad y poder compartirla con otras personas. Ahora me gustaría, pastor, justamente porque creo que nos va a ayudar muchísimo a nosotros, vamos a ir a Isaías primero, compartir un pasaje, eso es lo que quería decir antes, me gustaría, pastor, compartir un pasaje para ver qué lecciones extraemos para nosotros, especialmente por otro pasaje que vamos a leer inmediatamente en Apocalipsis. Pero primero en Isaías, capítulo 60, los primeros 3 versículos resultan muy interesantes porque se le dice al pueblo de Israel, y estos textos dicen: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pero, pastor, cuando vamos a Apocalipsis, sobre las escenas finales de este mundo, llama la atención la forma en que es presentado este mensaje en Apocalipsis capítulo 18, versos del 1 en adelante, cuando dice el texto: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y luego hasta el verso 4, voy a saltarme esa parte, el verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, pastor, ¿cómo lo que dice Isaías sobre el pueblo de Israel está conectado con el propósito que Dios tiene para su iglesia hacia el final de la historia? ¿Y cómo se va a dar esto del llamado final que Dios hace a su pueblo que está en Babilonia a salir de ahí? Isaías, el capítulo 60, nos presenta un pasaje hermoso de las Escrituras, donde dice: resplandece, levántate, resplandece, ha venido tu luz.
y habla de una realidad, tinieblas cubrirán la tierra. Esta era una visión que Isaías tuvo de la gloria futura de Sión, del pueblo de Dios, que terrenalmente no se cumplió como pueblo lastimosamente, pero Dios no renunció a su plan, sino que ahora a través de la iglesia cristiana, por supuesto a través de Jesús, quien vino, nació, y Él fue, cuando Él vino a esta tierra, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Definitivamente Él es la luz, y Él no solo es por decir la luz, Él es la fuente de la luz, y Él nos invita a sus seguidores. Él dijo: ustedes son la luz del mundo también. ¿Por qué? Porque lo ven a Él, el creyente ve a Jesús y ahora puede iluminar. Y la Biblia habla especialmente de una gran oscuridad y una gran tiniebla. Y esto tiene que ver, más que todo, no estamos hablando de tecnología, de ciencia, no. Estamos hablando de algo espiritual. Amén. Las personas han malinterpretado a Dios, sus enseñanzas, su palabra, las principales doctrinas de la Biblia. Hay personas que no las han visto. Muchos han sido confundidos, por no decir engañados, con respecto a ciertas verdades cardinales en la palabra de Dios, quedando de esa manera sin esperanza. Pero entonces Dios hace una promesa. Esa gloria futura de Sión ahora se cumplirá en la iglesia cristiana, y lo que describe Apocalipsis capítulo 18 es precisamente un movimiento global, porque sí, noten lo que dice: ese ángel descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel que es representado en Apocalipsis 18 ha sido llamado, creo que acertadamente, el cuarto ángel, porque cuando leemos Apocalipsis 14, ahí tenemos 3 ángeles que vuelan por el cielo, y este ángel, el cuarto ángel, es básicamente ese mensaje previo que tenemos en Apocalipsis 14, pero ahora proclamado con poder. Amén. Ahora se predicamos, y gracias a Dios hay un resultado por aquí, un resultado por allá, pero aquí está hablando de un evento global donde dice: la tierra fue alumbrada con su gloria. Nuevamente, Dios va a permitir que las verdades de su palabra puedan ser presentadas ante el pueblo, ante el mundo, de una manera tan clara que nadie va a tener excusa para alegar ignorancia, sino que va a ser ya su propio corazón, sus propias decisiones, que le van a permitir aceptar o no aceptar ese evangelio. Y entonces aquí se va a hacer un llamado. Dice, ha caído la gran Babilonia. Y tal vez mañana vamos a hablar un poquito resumiendo, porque la lección comenzó hablando de Babel. Todo lo que se opone a Dios no puede prevalecer. Amén. Los reinos de este mundo no pueden prevalecer contra Dios. ¿Qué es el ser humano? Ser humano mortal que pueda prevalecer contra Dios. Nadie ni nada en este mundo podrá contra Dios. Y Amén. aunque el ser humano hace intentos de grandeza, de esto, de lo otro, la Biblia dice que, poniéndolo así figurativamente, Dios se ríe, dice, de los que conspiran contra Él. Si somos ni siquiera hormigas delante de Él. Pero así es el ser humano. Tristemente hay instituciones, poderes, reinos en este mundo, religiones donde las personas se alzan como poderosos. Pero al final, ¿qué es el hombre? Solo es hierba, que hoy es, mañana no es. Entonces, la Biblia predice que con este movimiento de alumbramiento total, allí va a caer toda esa mentira. Gracias a Dios hay muchas personas que ahí sus vendas de los ojos les van a caer, y ellos van a ver el gran plan de redención, de amor de Dios por la humanidad, y van a ver los engaños de Satanás como nunca antes los han visto, y por eso se hace un llamado, y ese llamado se repite: salid de ella, pueblo mío. Qué bonito que no podemos, en este momento nadie, hermano Gerson, puede señalar y decir: aquella persona está condenada. De hecho, la lección por eso habla de esto. Nuestro mensaje no es de condenación. Aquella persona ya está perdida, aquella persona, miren lo que cree. Dios le dice: pueblo mío, porque
porque simplemente han sido engañados. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado engañados? Ahí en internet a veces hay un tipo de, no sé si llamarle juegos mentales, que dice, ¿a qué edad te enteraste que esto se usaba de esta manera? Y uno dice, a veces algunas cosas son pura ficción, pero hay otras que son reales, y uno dice, ay, yo no sabía que el uso toda la vida, yo he estado pensando que eso se usaba así, pero tenía un uso correcto para hacerlo. Bueno, así es lo mismo en el reino espiritual. Claro, el que ya está dentro, gracias a Dios, que ha tenido este conocimiento desde la palabra de Dios, ya lo ve tan claro, yo lo veo tan claro. Claro. Pero yo tengo que ponerme en el zapato de aquel que no ha conocido. Que ha estado en tinieblas. Es correcto, y Dios le dice, pueblo mío, si está en tinieblas, si ha aferrado a lo que conoce, lo ha creído, lo ha aceptado, pero entonces Dios ahora le va a presentar algo mejor. Y allí es donde sí ya, cuando la luz alumbra, es lo que Jesús le dijo a los líderes religiosos en San Juan 9, con aquella curación del ciego de nacimiento. Y Jesús le dice, ahora que decís que ves, ya ahí sí hay pecado. Sí. Ya si Dios te reveló, Dios te envió la luz, ahí es donde tenemos que preocuparnos, hermanos Gerson, que Dios envíe la luz, Dios manda la luz, y si yo hago caso omiso de esa luz o la rechazo, o peor aún, ataco esa luz que Dios me está enviando, allí sí ya hay problema. Pero Dios va a enviar su luz, y yo le animo, siga la luz de Jesús. Tal vez usted puede pensar, no, pero es que mi abuelo hace 30 años, hace 50 años, o mi familia, ya viene una tradición. Bueno, ellos, cada uno, Dios los juzgará de acuerdo a la cantidad de conocimiento que tenían. Pero si ahora para nosotros está alumbrando la luz, pues lo mejor que podemos hacer es seguir la luz de Jesús. Y finalmente entonces, pastor, ¿qué podemos hacer quienes no estamos en Babilonia porque conocemos estas verdades, hemos aprendido, para dos cosas? Uno, no envanecernos por lo que creemos o por lo que hemos aprendido de la Biblia, y al mismo tiempo hoy comenzar a llevar esta luz a quienes lo necesitan. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en primer lugar, yo les doy una recomendación. Usted dijo algo bien interesante, los que no estamos en Babilonia. Mira, puede ser que no estemos en Babilonia, pero podemos tener el espíritu de Babilonia, que es el espíritu de autoexaltación, de querer hacer siempre las cosas a mi manera, como yo quiero, de creer que yo soy el que le informo a Dios, o yo tengo que decirle a Dios cómo se hacen las cosas. Es muy peligroso eso. Sí. Pero, digamos, que conceptualmente tenemos las verdades de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Es, primero, practíquelas, vívalas. Usted ya conoce estas verdades, vívalas, hermano. Y no solo andemos diciendo a otros que tienen que vivir, no, vivámoslo y mejor prediquemos con el ejemplo. ¿O en qué están equivocados los demás? Sí, mejor prediquemos con el ejemplo, que la gente vea, creo que yo estoy yendo por un camino equivocado, me gusta cómo tal persona está viviendo su vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es vivirlo, y lo segundo que tenemos que hacer es compartirlo con el amor de Cristo Jesús. La última revelación de Dios para el mundo es una revelación de amor, de misericordia, de gracia, no de condenación. Ya la condenación viene automáticamente cuando alguien rechaza, pero no es nuestro papel juzgar, criticar. Recordemos siempre tener palabras bondadosas, y cómo nos gustaría, la gran regla de oro, que seamos tratados si los papeles fueran al revés. ¿Cómo me gustaría? Si yo soy el que estoy confundido, engañado, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? Bueno, eso es lo que nos tenemos que poner a pensar. Así es. Así que, pastor, queremos que ore por nosotros para que el Señor nos ayude a quizás sacar el espíritu de Babilonia de nuestro corazón y compartir estas verdades con el amor de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que nos revela el gran propósito que tienes para tu pueblo, colectivamente e individualmente, de ser una luz, de resplandecer. Señor, ayúdanos para que esta luz, que es poderosa de tu palabra, pueda reflejarse en nuestras vidas y otros puedan conocer tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.